verdadera historia de Aida Ayala, la diputada con chances de ser gobernadora de Chaco, a la que le pidieron prisión preventiva. Además, Mariano de Miguel te explica en 5 minutos por qué las pymes no tienen salida. También Gabriel Morini te anticipa la situación de la familia Macri en la causa de los cuadernos. Y Jorge Duarte llega con la información de las jugadas políticas de los gremios. Y como siempre, los informes de Mauro, Miguel y Lautaro. Esta noche en ADN Recargado. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN Recargado. Ya está todo el equipo acá trabajando para que te llegue la información a vos. Estuvimos en un informe exclusivo con Aida Ayala. Hay 2 personas, por lo menos 2 funcionarios muy importantes de Cambiemos que deberían estar presos. Uno es Sergio Barico, con un ratito vamos a ver un informe muy importante que hemos realizado sobre eso, con todas las pruebas, para decirte por qué el intendente de Paraná, que es de Cambiemos y que preside el foro de intendentes radicales del interior del país, debería estar preso y no lo está. Hay funcionarios de él que ya lo están, pero Cambiemos le dio impunidad a Sergio Barico. Pero, como te decía recién, estuvimos en Chaco. Aida Ayala tuvo chance de ser candidata a gobernadora de Chaco. Hoy ya no, pero era el número puesto de Mauricio Macri. De hecho, Elisa Carrió siempre aparecía con ella en la foto diciendo que era la mejor intendenta de la historia de Chaco. Una persona que fue del riñón de Macri, que ocupó un cargo nacional, estaba en la Secretaría de Asuntos Institucionales y Municipales con Mauricio Macri, y desde allí empezó a hacer varias cosas muy importantes que tienen que ver con la ilegalidad. Primero como intendenta antes de irse, intentaba recaudar fondos a través de empresas que había constituido ella y el secretario general de empleados municipales de la localidad de Chaco. Estuvimos en su casa, debería estar presa porque la justicia así lo ha determinado, con prisión preventiva porque está procesada y se ha amparado en sus fueros. Cambiemos, a veces dice que aquellos que tienen que estar presos deben estar y hay que respetar los fallos judiciales y el trabajo de la justicia. Sin embargo, en el caso de Aida Ayala no lo está. Empezamos con la primera parte de la nota. Dale. Se me acusa de asociación ilícita, lavado de dinero. Bueno, el expediente está en la Cámara de Apelaciones y la verdad que yo lo único que pido es que lean. Bueno, algo de eso hemos leído, por eso tengo algunos apuntes que nosotros hemos sacado. Usted sí nos puede sacar alguna duda. Daniel Alejandro Fischer, ¿quién es? Bueno, Daniel Alejandro Fischer sí es un vecino de Resistencia, empresario, dirigente de Cambiemos, bueno, afiliado a Cambiemos. Y nada, es un chico que fue novio de mi hija y de eso se me acusa. Contamos que más allá de la relación afectiva que en su momento pudo haber tenido el señor Fischer con alguna de sus hijas, vemos que tenía una participación activa, al menos en lo que es en las contrataciones propias del municipio. 6 meses antes de que usted llamara a licitación por el servicio de recolección de residuos, esa empresa se constituye en octubre de 2013 con la esposa de Fischer, la suegra de Fischer y un abogado de Fischer. Al mismo tiempo, esa empresa nunca había prestado el servicio y después usted lo contrata y que era jefe de campaña suyo. ¿Esto es verdad? De ninguna manera. ¿Nunca participó con usted? A ver, él estaba en el espacio Cambiemos como tanta gente. Ahora, si usted me pregunta, yo no tengo por qué saber quiénes integran la sociedad anónima. Lo que pasa es que se presume que hay testaferros. Por ejemplo, una de las chicas que participa de una de las empresas dice, me pusieron a mí para ponerle la cara a Martínez. No sé de qué empresa, a ver. Tecmasa, que después termina formando parte de PIM. Pero nosotros contratamos una sociedad anónima. Recordemos que Pedro Martínez, Tecmasa, etcétera, son contratistas del gobierno provincial. Pero es que no, eso no los exime de que sean delincuentes o no. Pero bueno, sí, Capital Hecho contrata OP por contratar. Claro, no los exime de que sean delincuentes, ¿no? Pero ¿cuál es la imputación que se me hace? Que yo he contratado a una sociedad anónima. Que se constituyó 6 meses antes de que usted llamara al proceso licitatorio y que le dieron 7 días antes la validez a esa empresa. Bueno, entonces, pero si eso es así, acá hay muchos cómplices. ¿Quién le dio 7 días antes? ¿Y no le llamó la atención que esta empresa no había prestado nunca el servicio ese, no que no tenía camiones, que ¿pero no tenía quién predio? dijo? Si no tenía camiones y no tenía predio. A ver, si usted contrata una máquina para que preste su servicio, el señor dice, acá yo tengo tantos camiones. La intendente no se va a mirar los camiones. Pero no le llamaba la atención que este hombre de Cambiemos tenía toda su familia en esa empresa y que esa empresa no existía. Yo no sé cada empresa, porque eran muchas empresas. ¿Se presentó una sola? Una sociedad anónima. Por eso digo, y les pido a los periodistas, que ese trabajo de investigación tan claro que hicieron los cuadernos, ojalá lean estos cuerpos. ¿Cómo sabe que lo del cuaderno es serio y que esto no es serio? Yo solamente tengo un proceso en marcha y no me compare con personas que han robado. Pregunten a los vecinos, ¿Aida es jefa de una banda? Tenemos un minuto para preguntarle a la gente en Chaco sin editar
¿Cómo es Aida Ayala? Vamos a preguntarle al muchacho. Un segundo, una preguntita nada más. Un segundo nada más. Te pregunto, ¿Aida Ayala es corrupto o no para vos? Para mí sí. Gracias, viejo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos rápidamente, ahí vienen dos pibes más. Una pregunta, muchachos, nada más. Son 2 segundos. ¿Aida Ayala es corrupta o no? Corrupta toda la vida. ¿Para vos corrupta o no Aida Ayala? Sí. ¿Sí? En la gestión de Aida Ayala, ¿hubo corrupción o no para usted? Y según las pruebas, sí, parece que sí, que hubo. Nada más que no se investiga a fondo. En este caso particular, ¿el servicio era por 250 millones de pesos? El servicio era, no me acuerdo, ¿Y eso por qué no pasó por el Consejo Deliberante? porque no tenía por qué pasar. ¿Por qué no se realizó un estudio de costo en esa licitación? ¿Quién dijo que no se realizó? Estoy leyendo el dictamen de la Fiscalía. Tampoco lo que se hace es un estudio de costos. ¿Y por qué cree que le querían detener? ¿Por qué voy a ir presa si yo no hice absolutamente nada? Bueno, es lo mismo que dice Cristina, ¿no? No, no es lo mismo, porque ella es corrupta. O sea, repiten sus funcionarios, o sea, es lo mismo que vengan funcionarios míos, se vayan a, ¿cómo que se llama?, a dar testimonio y digan que yo robaba y que yo les pedía que vayan a robar. Eso dice su gente. Lo que vas a ver en 3 minutos nada más es un testimonio exclusivo por lo que acaba de decir Aida Ayala. Aida Ayala dijo que nadie de su partido, nadie de Cambiemos, nadie de su espacio la denunció. Me parece que le falta información porque en un ratito va a hablar el intendente de Quitilipi, una localidad de Chaco en donde habla realmente todo lo que ha pasado en Quitilipi y a nivel nacional. Cómo Mauricio Macri le cortó los fondos del Estado a ese municipio luego de que él hiciera una denuncia que vas a escuchar que es tremenda en contra de Aida Ayala. Gabriel Morini, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. Hay que destacar la seriedad con la que han trabajado el fiscal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Nirenberger. Una jueza que ha soportado incluso una amenaza de muerte de parte de un imputado por temas de narcotráfico, con lo cual viene bastante, si se quiere, fogueada con este tipo de investigaciones y esta es una de ellas. Lo que vos adelantabas del testimonio tiene que ver con otra imputación a Aida Ayala por fraude y malversación de caudales públicos. Y esto tiene que ver con también la contratación de una empresa por montos millonarios que eran cursados a través de fundaciones, ¿te suena? Y también a través del municipio de Quitilipi para contratar un montón de bienes de uso, como se suele decir, a tipos de maquinarias. El problema es que se los contrataba a una empresa que no tenía local a la calle y que además tampoco tenía más que el registro como service de electrodomésticos. Esta es otra de las causas que se abren, se desprenden de esta investigación conocida como Lavado 2. Esta es la información exclusiva que tenemos para vos. Entonces, un intendente de Cambiemos denuncia a Aida Ayala y a Mauricio Macri. Yo soy médico pediatra, trabajé muchos años en CONIN. Surge la propuesta desde Cambiemos de participar en política y bueno, fue así que participé en las elecciones del año 2015. Por Cambiemos. Por Cambiemos. ¿Usted tuvo alguna relación con Aida Ayala desde el municipio? Digo, ¿tomó algún contacto con Aida Ayala? Por supuesto. Una, porque pertenecía a la misma línea y posteriormente ella ingresa como secretaria de Asuntos Municipales, lo que hacía que todos los intendentes, no solo del Chaco, sino del país, tengan que tener una conexión con la señora Aida Ayala. En ese sentido, todas las gestiones las hacíamos a través de la Secretaría de Asuntos Municipales. ¿Usted tenía algún funcionario relacionado con Aida Ayala dentro del municipio? La señora Aida Ayala nos colaboró, nosotros éramos nuevos en esto, colaboró con gente capacitada que iba a venir a fortalecernos, a ayudarnos, a acompañarnos, y eran personas que pertenecían a una fundación que tenía, o que tiene, desconozco, la ingeniera, que se llama Fundación Construir. En ese sentido de haber confiado mucho, digamos, en esta gente, ellos decían, bueno, esta plata que se baja de Nación, como que había una lista de proveedores. Es decir, usted iba a la secretaría de Aida Ayala le decía, si usted quiere plata, yo me encargo de mandarle el dinero, pero usted tiene que comprarlo en tal lugar. ¿O generalmente no? Era a través de sus asesores. ¿Cómo era la mecánica? Bajaba de Nación, sí, el dinero, por supuesto, hacia lo que es el municipio. De ahí los asesores decían dónde se hacían las compras, que eran los proveedores que trabajaban con Nación. Yo creo que hay una maquinaria que se generó desde Asuntos Municipales, la fundación, que hacía un engranaje perfecto para que todo cierre. Pero si no aceptábamos ese combo, digamos, no bajaba. A ver, Aida Ayala estaba en Buenos Aires, sí. Secretaría de Asuntos Municipales. Sí. Entonces,
para facilitar las gestiones de los intendentes, su fundación prestaba ciertos servicios de nexo entre Aída Yala y los municipios. Su fundación. La Fundación Construir. Fue ahí donde me habían solicitado, sí, en una oportunidad, que deje un sello para facilitar la documentación. Los intendentes le dejan el sello en la fundación de Aída Yala para que ella supuestamente agilice algunos trámites. En teoría hacían eso. ¿Y la firma qué? ¿La firma de usted que se la truchaban? Y evidentemente, como le digo, esto es un engranaje en el cual la Secretaría de Asuntos Municipales era parte de ese engranaje, ¿no? Claro. En ese sentido, cuando nosotros nos dimos cuenta que nos querían transformar en un diente de ese engranaje, he decidido dar de baja a las personas que estaban trabajando acá. Posteriormente a eso, Quitilipi quedó apartado de la realidad nacional. Hay muchos intendentes que participan de esta mecánica también. Claro. Testimonio exclusivo del intendente de Quitilipi, realmente es muy grave la causa. En este momento está el fiscal Sabadini en Brasil. En un ratito vamos a tratar de tomar comunicación con él, pero ahora saludo a otros dos miembros de ADN Recargado. Mariano de Miguel, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy bien. ¿Todo bien? Fantástico. En un ratito hablamos de qué. De pymes, de deuda, de Brasil. Dale. Jorge, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Bien? Muy bien. ¿De qué hablamos hoy? Vamos a ver de las primeras elecciones de los sindicalistas pensando en 2019. Perfecto. O sea, ¿para dónde van a jugar los sindicalistas? Sí, cómo se empiezan a alinear de cara a las elecciones políticas, digamos. Muy interesante. Bueno, en un ratito vamos con esto, pero nos vamos ahora a Paraná. Ahí está la causa de Sergio Barisco. Recordá que en ADN hace 2 años aproximadamente que estamos siguiendo la causa de Sergio Barisco. Te hemos mostrado pruebas contundentes. Se realizó un allanamiento en el municipio de Paraná. Gabriel, ¿por qué se realizó el allanamiento hoy? Bueno, es un parte del desprendimiento de la investigación que busca, además del tema narcotráfico, el tema lavado de activos. Por eso hoy fueron a allanar la municipalidad y 6 áreas específicas. Lo sorprendente y el dato central de esto es quiénes fueron a allanar, porque fue la división lavado de activos de la Policía Federal, pero fueron peritos contadores. Claro. ¿Por qué? ¿Qué buscan? Expedientes administrativos que habrían sido falseados para simular maniobras vinculadas con el tema lavado de dinero. Esto es lo que fueron a buscar hoy en la Municipalidad de Paraná. Ahí hay varios actores principales en la causa de Barisco, pero lo que vos tenés que recordar es Tavi Celis, que es el narcotraficante muy conocido en Entre Ríos, uno de los más pesados, uno de los más fuertes. Ricardo Frank, que terminó siendo el secretario de Seguridad del municipio, pero que ahora tiene un cargo mucho más alto, que es secretario de Obras Públicas de Paraná. Griselda Bordeira, que estaba por debajo de él, pero ambos son policías, uno comisario y la otra policía, y después está Pablo Hernández como concejal. Pablo Hernández y Bordeira están presos. Frank no y Barisco tampoco. Y uno se pregunta por qué no. Todo empezaba con este Facebook. Por favor, Jorge, mostrarme cómo el Tavi Celis, el narcotraficante, empezaba a amenazarlos cuando cae preso luego de haber traído una carga muy importante de drogas. Decía que si él caía, él iba a hablar de la sociedad anónima. Sergio Barisco, Ricardo Frank, Griselda Bordeira y Leonardo Airaldi, que es el presidente de la Sociedad Rural de Diamante, que traía la merca, traía la droga desde el Paraguay, la bajaba por el Paraná, la dejaba al lado de sus vaquitas iban a la isla, la hacía, simulaba que comía las vaquitas, traía la vaca y traía toneladas de droga desde esas islas, el presidente de la Sociedad Rural de Diamante, que también está libre. Te mostramos parte del informe que le hacíamos a Ricardo Frank. Ricardo Frank, como te decía, es hoy el ministro de Obras Públicas del municipio. Pero a ver si tenés el próximo paño, Jorge, antes de ir ahí para dar una aclaración, porque hay una comunicación telefónica que mantiene con otra persona, Frank, que es Cristian Silva, que es parte de la banda de Tavi Celis y que era parte justamente del municipio. Fíjate, esta es una pinchadura que le hace la justicia al teléfono y entonces Ricardo Frank le dice, Cristian, sí, Ricardo, le dice. Bueno, y empiezan a dialogar. Y Ricardo le dice, son toda una manga de pasamano, ¿viste? Claro, porque le habían dicho cómo van a entregar la máquina a mi área de seguridad y la tenía el Tavi, allá boludo. Pará, después te llamo más tarde porque por este teléfono no podemos hablar, decía Ricardo Frank. La gravedad porque Ricardo Frank, como ex comisario, lo conocía al narcotraficante que trabajaba en la municipalidad. Esa comunicación telefónica da a las claras de que Tavi Celis era parte de la estructura de la municipalidad de Paraná, un municipio que es de narcotraficantes. Dale.
Secretario, ¿cómo anda? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Vos sabés si está Sergio Barisco acá? No, no está. No creo, no sé, yo recién llego. ¿Usted es el jefe de Bordeira? Yo soy el secretario de Transporte, ¿sí? No, de seguridad y transporte ahora, ¿no? No, soy el secretario de Transporte, sí, tengo a cargo del área de seguridad, sí. ¿Y era jefe de Bordeira? Sí, estaba a cargo de Bordeira. ¿No lo conocía Tavicelli, Bordeira? Mira, hay una causa judicial en trámite, sí. Habría que preguntarle a Bordeira qué tal la... Sí, yo creo que esa es la declaración, admite haberlo conocido, ¿sí? Dice declaración testimonial de Griselda Noemí Bordeira. Bordeira, subsecretaria general de Seguridad del municipio. Miguel Ángel Celis, lo conozco por mi función como policía, porque le he allanado muchas veces la casa por cuestiones policiales. O sea, una funcionaria que está a cargo de la seguridad del municipio, dice en la justicia que ella lo conoció a este tipo que manejaba la unidad número 2 de los allanamientos. Digamos, le hacía allanamientos como narcotraficante y después terminó siendo compañero de Bordeira. No sé por qué dice usted que era compañero de Bordeira. Bueno, porque Tavicelli es el que manejaba la unidad número 2, digamos. Todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo sabe que colaboré con la compañía Barisco, todo el mundo sabe que estoy manejando la 2, eso no es joder. Mire, yo no trabajé en la campaña y bueno, pero la relación después la tendrán que aclarar eso, sí. ¿Usted es policía también? Sí. Es claro que me ha retirado, sí. Ajá. ¿Y no lo conocía serio usted? Sí, no lo voy a conocer. Porque se decía que era narcotraficante, digamos. Sí, hay muchas cosas que se dicen, sí, se decía que Celi y había antecedentes que los involucraban en alguna causa, además él estaba en un proceso investigativo por parte de la Policía Federal. ¿Sí? El supuesto jefe de la banda publicó en Facebook lo siguiente: creo con certeza que lo que me está pasando es producto de la política y que el señor Sergio Barisco me quiere sacar del medio, pero si esto pasa, contaré toda la verdad de cómo él llegó a ser intendente de la ciudad. Uno de los mediadores, estás viendo ahí en pantalla, uno de los mediadores, estamos al aire, ¿no? Uno de los mediadores es Pablo Hernández, ese es concejal de la ciudad de Paraná y era el intermediario entre Barisco y el narcotraficante. Hoy está preso. Ahí debería estar Sergio Barisco si la justicia actúa como corresponde. No sé qué pasa con el gobernador de Entre Ríos, pero es un municipio para intervenir. Las cosas graves que han sucedido en Paraná y que están sucediendo, es un municipio para intervenirlo. No puede ser que el narcotráfico tome un municipio. No puede ser que un intendente maneje el foro de intendentes radicales. El foro de intendentes radicales nacionales y todos los intendentes radicales nacionales se saquen una foto en apoyo a un narcotraficante. Está procesado Sergio Barisco y sigue manejando la municipalidad de Paraná. La investigación avanza, pero claramente ese intendente está manejando poder desde afuera. No solamente poder de fuego económico, sino también poder político, Gabriel, ¿no? Bueno, si aplicáramos la doctrina Irurzun de los lazos de poder, nada más ejemplificador que este caso, por ejemplo. Y recordemos que fueron secuestrados los teléfonos celulares de Barisco y de su hija, porque se sospecha que de ahí provinieron amenazas al juez Leandro Ríos, al juez de la causa que tiene a su cargo este expediente. Hay que agregar otras cuestiones que te mencionan en la provincia de Entre Ríos y tienen relación con lo atípico de este caso. ¿Por qué? Porque se supone que a veces el narcotráfico se mete para financiar la política y así tener una suerte de plafón de protección. Bueno, en este caso sería inverso. Sería la política la que va a buscar al narcotráfico y de eso está acusado el propio Barisco. No de ser financiado por el narcotráfico, sino de participar de la red de narcotráfico. Y poner al servicio del narcotráfico todos los elementos municipales, inclusive recursos económicos. La primera parte de la nota es con Sergio Barisco. Esto decía: cuando a mí los medios me llaman, yo les digo, sí, yo hice un acuerdo con Barisco, puse tanta plata y no me escondo más. A ver, nosotros le hemos hecho trabajo a Barisco, trabajamos a Barisco, es un límite, hermano. La verdad que es una situación complicadísima la que está pasando. Hay una viceintendenta que dice que no lo conocía mucho a usted, que tenía ciertas diferencias. El intendente Barisco es mi compañero, somos compañeros de fórmula por Cambiemos. ¿Usted tiene diálogo con Barisco hoy día? ¿Hablan? No creo que lo tengamos. Que le había preguntado quién era Celis en su momento, pero que usted no la había informado correctamente. Es como que cambiemos de alguna manera con eso, y los tuits de Patricia Bullrich, un comunicado nacional que en un ratito se lo leo, empieza como a desconocerlo. No es así. Yo he hablado con el ministro del Interior, he hablado con la ministra de Seguridad, porque incluso tenemos convenios respecto a los dichos de la viceintendenta. No son así porque compartimos la campaña, digamos, hay filmaciones, fotos. ¿Usted ha hablado ahora con el ministro del Interior? Dice... Tengo contacto, sí, tengo contacto.
Sí, obviamente, porque él aparte tiene una predisposición hacia la provincia de Entre Ríos, tiene domicilio en la provincia de Entre Ríos. ¿Y Frigerio qué le dice? Que ha hablado de este tema, porque es una crisis política que está ocurriendo, digamos. De este tema me ha transmitido tranquilidad. Primero, lo más importante es que están presos los narcos. ¿Y de la vinculación política con Marisco? Y si se considera que hay una vinculación política, Sabía que ustedes venían y vengo de la ciudad de Ramírez, de una reunión de intendentes de Cambiemos, de la cual yo presido, el foro de intendentes, soy vicepresidente del Foro Nacional de Intendentes Radicales. Estoy recaliente porque con Marisco hicimos un acuerdo, no, yo no trabajé para él, fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa, ¿Por qué terminó con Celis? Celis es un hombre que se sumó a nuestra campaña, que nosotros... Él dice que usted lo buscó, ¿no? Le dice a Pablo Hernández, le dice, Pablo, vos me buscaste, ¿no? Vino Celia a casa. No figuro yo en esa conversación. Cuando a mí los medios me llaman, yo les digo, sí, yo hice un acuerdo con Marisco, puse tanta plata y no me escondo más. Él se sumó a la campaña y en algún momento de la campaña nosotros resolvimos alejarnos y alejarlo, porque tenía prácticas que no se condicen con lo que nosotros venimos de la Unión Cívica Radical, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas? Y armar un movimiento propio, con remera, nosotros estábamos en Cambiemos, una de las cuestiones mediáticas que utiliza Cambiemos es la uniformidad, y por supuesto que había versiones, de las cuales yo no podía dar fe. Todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo sabe que colaboré con la compañía Barico. ¿Pero qué le decían, que era un narcotraficante importante de Paraná? No, eso no es que me dijeron eso, pero sí que podría haber algo de eso. ¿Y por qué él se terminó apropiando, digamos, a través de su gente de la Unidad 2? No, esto no creo que haya sido así. Todo el mundo sabe que estoy manejando la 2, déjame joder. Sí, también es cierto que hubo un corte después de mi declaración testimonial donde decidí cambiar toda la cúpula y nombré así a un hombre que es abogado y a partir de ahí se terminaron los problemas. Está bien, pero hasta ahí, digamos, Tavi Celis recibía 50.000 pesos de usted que se lo daba a su abogado. No, eso en absoluto ha sido así. Eso aparece en la causa de procesamiento del día de ayer y yo lo niego totalmente. Seguimos hablando de la justicia, pero esta vez del máximo Tribunal Supremo de la República Argentina. Hay peleas, hay disputas entre Lorenzetti y Rosenkrantz. ¿Es así, Gabriel? Es inédito lo que está ocurriendo en la Corte Suprema. Hoy se inauguraba el J20, que es el encuentro de jueces de los países representantes del G20. Ahí estuvo el presidente, estuvo toda la Corte Suprema en pleno, pero ayer hubo una resolución que disparó toda una pelea ya abierta a esta altura. ¿Qué pasó? El presidente flamante de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que básicamente le pidió a su antecesor las llaves del SIJ. ¿Qué es el SIJ? Es ese Centro de Información Judicial. Es prácticamente la cara del Poder Judicial en cuanto a resoluciones, publicidad de los actos, balances, cuestiones que hacen a la publicidad y eran bastante buenas, habían sido implementadas durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti. ¿Qué es lo que pasó? Desde que cambió la presidencia, bueno, hubo una especie de abandono de esa área. Se fueron las cabezas principales que la conducían y se fueron muchos empleados, se fueron a otras vocalías, algunas las del propio Ricardo Lorenzetti. ¿Qué es lo que le dijo Rosenkrantz en la resolución? Devuélvame todos los accesos a ese portal, pero se lo pidió mal. Pero ¿y está mal, digo, si es el nuevo presidente de la Corte? Es el presidente de la Corte. ¿Qué fue lo que terminó de hacer estallar este escándalo? Que hoy Lorenzetti le respondió vía carta firmada por él, diciéndole, usted le faltó el respeto, incluso en muy duros términos, le dice, voy a decir esto a pesar de la mediocridad que representa. En estos términos le contesta Lorenzetti a Rosenkrantz diciendo básicamente que se desubicó. No está mal que le conteste a través de una carta, de una emisiva, lo que está mal es que trasciende esa carta, digamos. Bueno, ¿no? En realidad uno tendría que pensar que en la Corte Suprema, institucionalmente como cabeza del Poder Judicial, estas cuestiones se resuelven de una manera mucho más civilizada, no públicamente, no se dirimen estas internas. Pero hay heridos de los dos lados, lo contábamos en la mesa de Fernet la semana pasada, heridos por todas partes. Es una interna política, básicamente, ¿no? De poder. Esto va a dejar de pasar cuando los jueces no sean nombrados por la política, digamos. Y bueno, es un dato, pero además es una pelea de poder. ¿Por qué? Rosenkrantz quiere decir, yo soy el presidente ahora, devolveme todo el manejo del SIJ. ¿Qué le dice Lorenzetti? Vos quisiste privatizar el SIJ.
trajiste a gente de afuera, no le podíamos dar la autorización, y encima llamaste a la encargada, que María Burdín, que era la encargada de la Secretaría de Comunicación Pública y Gobierno Abierto de la Ahí estamos Corte. viendo la nota de Gabriel Morini en ámbito financiero, dale. Esta fue la que revela, digamos, esta resolución de Rosenkrantz, donde le tira, digamos, la chapa encima a Lorenzetti. ¿Qué le dice Lorenzetti? Vos le faltaste el respeto a una mujer en el marco de las exigencias, como se lo había planteado de manera informal. Y estos no son los métodos que se usan en la Corte Suprema de Justicia. Es un escándalo, ¿por qué? Porque hoy estuvieron todos juntos, junto al presidente, hablando de institucionalidad, de la necesidad de una justicia independiente, de la necesidad de consensos y diálogos, y ocurre todo esto en la mirada y en la vidriera del mundo. Eso hoy es complicado. Están todos los jueces del G20 mirando esto, que no lo deben por querer. Pero no solamente la gente del G20, porque también creo que hay internas en todos lados. Digo, cuando hay poder se genera este tipo de internas. Lo que pasa es que la gente hace la lectura de esto. O sea, digamos, un juez que vea lo que está pasando en otro distrito, te digo que es básicamente extrapolable a cualquier país seguramente, pero digo que la gente vea esto de los jueces del máximo tribunal de un país. Eso es grave. Y en los términos en los que se plantea. Claro, ¿no? eso es grave. Una cosa es decir, bueno, no estoy de acuerdo con usted, doctor, bueno, veamos la manera de... Pero no, se están tirando con todos los términos, y uno de los calificativos de Lorenzetti hoy en su carta es esto recuerda a momentos que queremos dejar atrás del pasado. Gracias, Bueno. Gabriel. Ahora vamos a hablar de pymes, vamos a hablar de lo que te pasa a vos, vamos a hablar de qué te pasa cuando vas a comprar o cuando vas a vender. Mariano, vamos para adelante. ¿Qué tal, Tomás? El otro día entrevistabas a un empresario pyme que nos contaba que estaba mal y nos preguntábamos si era una cuestión aislada o más general. Y uno podría decir, ¿por qué están mal las pymes, no? ¿Y qué variables define que a la pyme le vaya bien y le vaya mal? Hablando el otro día con un empresario me decía, mira, yo te la resumo fácil, todo lo que debería subir baja, todo lo que debería bajar sube. Entonces, podemos ver algunas variables que lo muestran. Pensemos en un empresario pyme cualquiera, puede ser vos que estás del otro lado, que para funcionar necesitas recursos. A ver, vamos viendo la primera placa. Y esos recursos son recursos de terceros o recursos propios. Es decir, vos podés ir al banco y decir, che, necesito plata para funcionar. Hoy con las tasas del mercado decís, acá no. Digo, si el Banco Central pone una referencia de 72 puntos de tasa de interés, esa vía no está más. Entonces decís, vos funciono con la mía diaria cotidiana, y ahí que mirás lo que te ingresa y lo que te sale. Lo que te ingresa, fíjate este gráfico, ahí te muestra lo que cayó el poder adquisitivo del salario. El salario real es desde enero hasta septiembre. O sea, ahí está mirando, no, pero de septiembre contra septiembre del año pasado. Es una caída interanual que decimos nosotros, que es del orden de 12,4%. Siempre interanual, toda la comparación. Todo el dato es interanual, fíjense, la tendencia que está muy relacionada con qué, decíamos la vez pasada, te cae el salario, se precariza el empleo, se complica el crédito, ¿qué variable sufre? Consumo, ventas. Mirá el dato de CAME, más de 9% de caída en septiembre del 18. La venta pyme ha caído el 9,1% y el salario 12,4%. Claro, porque piensen ustedes, para que lo vea del otro lado, ¿qué pasó? En un año, septiembre contra septiembre, inflación por arriba del 40%, caída del salario del 12 y pico, casi 12,5, que te está marcando, bueno, que los salarios en el mejor de los casos subieron 25% promedio nominal, y ahí tenés la pérdida. Esto es singular porque decíamos antes, bueno, si la pyme se financia recursos propios, lo que le ingresa se le comprime. Y vos decís, bueno, a ver, voy a achicarme con los gastos que tengo, y todo va para arriba. Si vos ves insumos importados, costos energéticos, logísticos, todo sube por encima de la inflación, entonces el empresario pyme no era un caso aislado. Marca un panorama general que en definitiva expresa una realidad donde el mercado se te achica, los costos te suben, el margen te baja, y esa realidad es cruda porque se va a profundizar. Mariano, o sea que cuando hay una marcha, por ejemplo, de trabajadores, lo que debería empezar un empresario pyme es que está bien que esa marcha esté, porque es por la recuperación salarial y le va a venir, digamos, de alguna u otra manera le va a venir el beneficio, digamos, ¿no? Mirá, si el empresario lo mira del lado del costo, que el salario esté retrasado, le viene bien. Ahora, justamente decíamos la vez pasada y citábamos a Frigerio, el abuelo del actual ministro, que decía, para la pyme el salario es el mercado. Claro. Porque el 90 y pico % de la pyme vive del mercado interno. Entonces, si hay un costo que no debería ser la base de mejorarle la competitividad a la pyme, es el salario. Hay que bajarle los otros. Bien. O en todo caso, hay que quitarle peso a lo demás. Hay una comparación que haces vos respecto al Mundial de Rusia. ¿Cuánto se gastó en el Mundial de Rusia y algo que está pasando en la Argentina? Contámela. No, porque viste que los economistas muchas veces le decimos a los televidentes, che, mira, en lo que va del año, más de 22.000, casi 23.000 millones de dólares se fue en
formación de activos externos. ¿Qué es esto? Que Mariano va y dice, dame $1, lo pongo en el banco, en el colchón afuera. Esos, en el año, casi 23.000 palitos verdes. Sí. Desde que está Macri, cerca de 57.000 millones de dólares. ¿Es mucho o poco?, le preguntamos al televidente. Y yo digo, miremos los mundiales. Dale. Rusia costó 10.000 millones de dólares. Entonces, si vos analizás desde que asumió Macri que para acá, discutimos si vamos a hacer el Mundial 2030 y ya nos comimos 5 mundiales. Nos comimos 5 mundiales, ¿en qué sentido? ¿Qué es? Dólares que no tiene el Banco Central o no tiene el gobierno para mañana atender compromiso de la deuda, otra cosa, ¿no? Ahí lo vemos en la placa. ¿Dónde está esa guita ahora? No, gran parte la tienen los privados, por eso es formación de activos externos de los privados. Vos, yo, una empresa que dice, che, dame los dólares, me los quedo yo. Sí. Algunos de ellos se fugan estrictamente, es decir, se van del sistema, otros no, vos lo podés depositar en el banco. Parte de eso el Banco Central lo cuenta como reservas, pero no lo puede usar teóricamente. Y no. Entonces lo grave de esto es que vos mañana tenés que atender un compromiso de deuda, esa no la podés contar, por eso es tan importante seguir ese número. ¿Y esa guita de dónde sale? ¿De dónde salen esos dólares hoy? No, muchos de esos del Banco Central que lo fue acumulando con el tiempo y por eso cuando vos mirás la Argentina decís, che, tenés que conseguir dólares para cubrir el déficit de lo que comprás y vendés, turismo, la soja que vendés, la autoparte que comprás, pero además conseguir los dólares para financiar esos 57.000 millones de dólares. ¿Del blanqueo quedó algo? ¿O no? El blanqueo fue muy útil en términos fiscales, no tanto en términos de los dólares que vinieron para acá. Y ahí esto se relaciona con otro tema, que es la deuda, que yo siempre digo, yo tengo la posición, mira, la deuda a priori no está mal, el tema es para dónde la aplicás. Y vos a mí me decís, che, traigo 9.000 millones de dólares para financiar el turismo afuera nuestro, o no. Tenemos derecho, pero no. Ahora, si los 9.000 palos verdes son para financiar a Tucha 5, ya me gusta más. Ahora, si esa Tucha 5 se la damos llave en mano a los chinos, me gusta un poquito menos. Si con eso desarrollamos parte a los chinos y parte proveedores, ya me gusta más. Es decir, qué destino le das a los fondos es mucho más importante que la deuda en sí. El tema es que lo estamos chupando dólares por un lado para sacarlo por el otro. ¿Parte de esa guita del Fondo Monetario es eso lo que estás hablando? Bueno, ¿no? fíjate que al fondo le terminamos pidiendo básicamente lo que en 2 añitos y pico se nos fue en formación de activos externos, los 5 mundiales. Jorge, ¿querés preguntarle algo, no? No, sí, un montón de cosas. Digo, nosotros nos financiamos en parte para poder cubrir estos gastos que no generamos con divisas propias. Ahora, ¿cuál es la salida que tenemos en 1 año y medio que queda de gestión Macri? Porque no parece que vaya a haber un cambio de modelo. No, el problema que tenemos hoy, ¿cuál es? Que vos cuando crece la economía necesitas dólares para importar. Vos te compras un auto, el auto tiene 25, 30% de integración nacional. El resto son dólares que tenés que conseguir. Te compras la tele para ver el mundial, ya que hablamos del mundial, requiere dólares. Entonces, hoy el drama que tiene la Argentina es que se quedó sin dólares, no te dan de afuera financiamiento salvo el Fondo Monetario, y entonces si vos querés crecer y necesitas crecer, porque pensemos nosotros que si la Argentina no crece 3% al año, no le das trabajo a los chicos y a las chicas que se incorporan año a año al mercado laboral. Dijiste ahí básicamente que no te presta salvo el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué salvo el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué un crédito privado no puede venir a la Argentina? Lo que pasa es que vos pensás que viene afuera. Tomás es un extranjero que está pensando en octubre del año pasado si venía acá. Bueno, vos vas a poner $1, te querés llevar $1 y alguito más, y pensás en dólares. Entonces, todas las variables empezaron a jugar en contra de ese, porque afuera le empezaron a pagar más, cuando miró a la Argentina cada vez le empezaron a pagar menos, el riesgo empezó a subir y le empezaste a devaluar y el tipo dijo, yo no sé cuál va a ser el tipo de cambio dentro de 6 meses. Entonces el que estaba entrando dejó de entrar y el que estaba acá empezó a salir, y ese es el que hoy te está faltando. Y fíjate vos que cuando vos ves el informe del fondo, el fondo supone en los escenarios que hace que hay varias cosas que van a ir muy bien. Va a haber inversión extranjera directa, va a bajar la fuga de divisas, toda una serie de supuestos muy optimistas que hacen una cuenta Almacer que dice, sí, llegás, cubrís los vencimientos que tenés. Ahora, si ese escenario optimista derrapa un poco porque hay más fuga de capitales, porque el tipo de cambio se devalúa, vos no conseguís financiamiento externo y entonces quizás lo del fondo no te alcanza, ¿no? Bueno, está bien, pero con las políticas implementadas, ¿puede pasar lo que dice el fondo o no? Yo creo que lo del fondo es un escenario relativamente improbable. Tiene que ser, hacerse una combinación. ¿Vieron ese libro en el momento que decía el universo conspira para que cumplas tu sueño? Tendría que dar algo por el estilo, ¿no? Por este camino el presidente dice, pregunten muchachos, sí, ¿no? Sí. La verdad que está apasionante la charla, pero digo, por este camino se puede llegar a pobreza cero. El presidente dice, tengan paciencia, vamos a llegar a pobreza cero con este camino. No. De hecho la pobreza va a aumentar y es sintomática porque yo digo, el gobierno pasó de un objetivo que todos abrazamos, pobreza cero, a déficit cero, ¿no? Es decir, como un deterioro ético en el objetivo.
y la pobreza sin duda va a aumentar. De estos 3 años que va a terminar el gobierno, cierra 2 con recesión, 2 con aumento de pobreza, 2 con inflación alta y un año relativamente muy bueno que fue el año pasado. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no crezca lo que tiene que crecer para incorporar esa masa de gente que se incorpora? No, el deterioro socioeconómico. Recién lo hablábamos con Jorge hace un ratito, que los datos del mercado de trabajo ya empiezan a acusar recibo de esta situación. Hay un inicio de precarización, los próximos informes que dé el INDEC van a mostrar un deterioro acusado de esto, ¿no? Recién hablaba de Atucha, Jorge, y vos fuiste uno de los principales que investigó justamente lo que pasaba ahí, y decía que si la plata es para los chinos, bueno, no me gusta tanto. Era para Nicky Caputo, gran parte de Atucha, ¿no? Y el deterioro de Atucha fue notable, porque primero despidieron a los que hacían las obras, después a los encargados de promover esas obras, y por último empezaron a destruir a los propios trabajadores del convenio colectivo de Luz y Fuerza, digamos, los que iban todos los días a cumplir funciones en la central nuclear. Entonces queda poco por romper ahí. Y la pregunta que a mí me surge es ¿qué pasa en 2020? Porque siempre se habla, bueno, hasta 2019 cubrimos con el fondo, hasta 2019 cubrimos. ¿Y después? No, yo creo que de este esquema se sale creciendo. Por supuesto, para crecer en algún momento va a haber que sentarse con el fondo y revisar ese acuerdo, porque no puede ser un acuerdo que te exija semejante ajuste fiscal y tanta contracción del mercado interno. Yo lo digo muy coloquialmente, sobre el cementerio del mercado interno no podemos construir un país. Claro. Bueno, el fondo dijo que va a haber recesión por un largo tiempo, ¿no? Claro, bueno, ya... ¿Cuánto es largo tiempo? Y el fondo, fíjate, en el 2001 decía que Argentina necesitaba 4 años y medio de deflación y de recesión, que en Argentina eso es política y socialmente inviable y económicamente inútil, ¿no? Vos sabés que estaba pensando en las políticas de Mauricio Macri, saliéndonos de lo partidario y analizando bien por qué Mauricio Macri sigue por este camino. Te preguntaba recién que la frase de Macri era: si seguimos por este camino vamos a salir de la pobreza cero y vamos a estar mucho mejor. Este es el mensaje que ha dado en la última semana y lo ha venido diciendo sistemáticamente. Pareciera como que la clase acomodada no entiende que no solamente ellos deben usar el aire acondicionado. De hecho, era como natural para la señora de Macri en campaña decir que dormían hasta en invierno con el aire acondicionado, y parece como que el pobre está destinado naturalmente a no tener aire acondicionado, a usar menos energía, a no llegar a fin de mes, porque lo dijo el presidente, hay que acostumbrarse a ajustarse. Ajustarse es eso. En algunos casos será dejar de usar el aire acondicionado, en nuestro caso, y en otros casos ajustarse significa no morfar. En otros casos, presidente, ajustarse, la palabra ajustarse, se ajusta más a la realidad de no comer. Porque también se ha licuado la asignación universal por hijo, porque también se ha licuado la jubilación, porque también se han licuado las pensiones. Es alevoso cómo se han licuado nuestros jubilados, el dinero, el acceso. Digo, en los últimos meses, y hablábamos con dirigentes muy importantes hoy nacionales, decía, se ha sentido mucho más en el último mes y medio la crisis. ¿Por qué se sintió mucho más en el último mes y medio? Porque empezaron a llegar las tarifas como llegaron. Y el presidente, en vez de desacelerar esa situación, acelera más y te dice que vas a tener que pagar un retroactivo en 24 cuotas. Pero ahí empieza a jugar y a tallar el cinismo, porque justamente quienes son los dueños de esas empresas, en algunas partes energéticas, en otra parte de energía eléctrica y de gas, en el gas es su amigo, en energía eléctrica es su otro amigo. ¿Tenemos que dijo Mauricio Macri, Jorge? Dale, vamos. La bronca es que como alguien puede pensar que a uno le gusta aumentar el valor de la energía, que uno se encapriche y por eso lo aumenta. ¿Aumento? Porque es lo que vale. ¿Aumento? Porque es lo que vale. La energía se liga al precio internacional del petróleo. Todo es una cadena. Ahora, gracias a que empezamos a pagar lo que vale, hoy tenemos vaca muerta y empezamos a producir nuestra propia energía. Y cuando tengamos cada vez más energía, vamos a poder bajar el precio interno. Pero es un proceso que ya arrancó, que va muy bien. Bueno, eso es una mentira, porque vaca muerta no la explota el Estado Nacional, lo explotan los extranjeros, con lo cual el precio de todo lo que salga de vaca muerta va a estar siempre dolarizado, porque los dueños de lo que se extraiga de vaca muerta van a ser los extranjeros. Ahora Iguacel va a tener que decir por qué pagaba cobraba a mitad de precio la energía eléctrica, de gas, perdón, que se paga acá, porque eso lo vendía a la mitad a Chile. Están muy complicados. Yo creo que esta gestión, cuando termine, porque el peronismo también se siente acorralado. Básicamente lo que ha quedado luego de la gestión de Mauricio Macri es que el peronismo es corrupción.
y que el sinónimo del peronismo es corrupción, entonces le es difícil al peronismo remontar ese mote o ese sello que ha quedado después de esta gestión, digamos, ¿no? Sí, y además hay que mencionar las distribuidoras y las empresas, ponerle nombre y apellido. Pampa Energía es una, Mindlin y Central Puerto, que tiene además una pata en cada instancia de la producción, distribución y que van a ser beneficiarias de esta medida. Ahora, hay un detalle que no mencionan, de lo que han sido los planteos colectivos contra la medida de Iguacel, contra la hora 24 de Iguacel. Sí. Y tiene que ver con algo que casi va de suyo, pero es necesario explicar desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque vos, tu contrato con la prestadora se agota cuando vos pagás la factura. Claro. Entonces, después vuelve a empezar otro. Claro. Pero tu contrato con la prestadora se termina cuando vos pagaste la factura. Es decir, que no puede haber retroactividad en lo que te cobran. Y que además hay un principio que es del libre mercado. ¿Estamos en un régimen de libre mercado? Sí, perfecto. ¿El riesgo empresario? ¿Dónde está? Porque si no, acá si los usuarios cubren no hubo riesgo, a las empresas... No hubo ni riesgo de ningún tipo, pero además, digo, si los costos de la devaluación los pagan los usuarios, no hay riesgo empresario. Me parece increíble, pero hasta ahora estaban dolarizados los perfumes, los relojes, y yo voy a comprar, por ejemplo, una garrafa y está dolarizada la garrafa, el gas licuado de petróleo. Jorge. En este sentido, hoy hubo reunión de mesa chica de CGT y acordaron presentar un amparo contra los tarifazos. Piensan que va a ser el primero de varios, porque esperan que después de este llegue el tarifazo en la luz y los sucesivos, digamos. Bueno, vamos con los sindicatos. ¿Qué van a hacer los sindicatos? Está en la CGT acorralada, lo decía la semana pasada Jorge, lo replicaba por lo que había dicho Smith. ¿Qué hace la CGT? ¿Qué hacen los trabajadores? ¿Van detrás de los reclamos sociales? ¿Van detrás de estas demandas sociales? ¿O se quedan en el mazo y van detrás del gobierno? ¿Cómo van a jugar, Jorge? Mira, vos sabés que los actores sindicales son muy buscados en la arena política por dos cuestiones claves. Uno, el manejo de caja y de billetera que tienen, y otro, el armado territorial y de logística que pueden dar para una campaña. Creo que son organismos y estructuras inigualables en el país y que suelen apuntalar distintos candidatos. Está claro que en Argentina pensar en 2019 hoy todavía es un poco ciencia ficción, pero ya algunos empezaron a jugar en la arena política y empezaron a mostrar sus primeras cartas pensando en el armado fundamentalmente peronista, pero también por fuera para 2019. Ahí estamos. ¿Cómo juegan los sindicalistas pensando en 2019? ¿Quiénes están arriba de ese auto? A ver, tengo la placa, ahí está. Armamos algunos autos locos hoy con Jorge. Mira, el primero es el del peronismo federal, que ya tiene 4 puntas que empezaron a mostrar sus cartas. Los 3 que están arriba de esa placa son Héctor Daer, Luis Barrio Nuevo y Omar Viviani. 3 actores clásicos del peronismo ortodoxo, cegetista, que eligieron 3 candidatos distintos y 3 estrategias distintas. Héctor Daer, el triunviro de la CGT, el representante de los gordos, es propenso a elegir un candidato del peronismo federal, no kirchnerista, pero ir a un gran paso de todo el peronismo para sacar de ahí un candidato que pueda derrotar en 2019 a Macri. Bien. Los próximos sindicalistas, ¿por quién juegan? A ver, vamos a ver por quién juega. También el peronismo, pero te explico el anterior todavía. También el peronismo federal, pero con otra idea, está Luis Barrio Nuevo, que está buscando armar un candidato que no tenga nada que ver con el kirchnerismo. Va a apostar a alguno que esté dentro de la Liga de los Gobernadores, pero que nada tenga que ver con el armado kirchnerista. Podría ser Massa, donde está su... Podría ser Massa, podría ser Urtubey, y el que sí cerró con Urtubey es el tercer integrante de este autoloco, Omar Viviani, que con... casualmente el Movimiento de Acción Sindical Argentino, sigla Massa, lo va a hacer llegar a la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente con un acto primero en Junín. ¿Se rompe la CGT con esto así? ¿Se rompe? No creo, son bastante elásticos los muchachos para poner candidatos en distintas listas y después poder juntarse. La CGT va a perder poder mientras no salga a la calle a acompañar en los reclamos sociales, eso me parece que es claro, ¿no? Una CGT aislada de la sociedad es una CGT que va a estar en problemas. Si no empiezan a atarse los cabos, digamos, si las pymes y los empresarios no empiezan a ver que si el salario cae, como decía Mariano de Miguel, no tienen ventas y viceversa, me parece que estamos mal. Digamos, creo que la próxima respuesta de la CGT va a ser en el momento en que se trate el presupuesto 2019, que seguramente va a ser una jornada de protesta multitudinaria, que ya anunciaron casi todos y que la CGT todavía no lanzó, pero que seguramente se va a subir. En el segundo auto tiene que ver con el PJ kirchnerista, el que hoy comanda José Luis Gioja, pero que tiene como emblema Cristina Fernández de Kirchner, y hay también 3 personajes con 3 estrategias bien distintas. Hugo Moyano acercándose hace relativamente poco y buscando una gran paso con el resto del kirchnerismo, salvo con Urtubey. Hoy volvió a ratificar Pablo Moyano que quiere una interna con todos adentro, menos con Urtubey.
a quien señala como una continuidad de Mauricio Macri dentro del peronismo. ¿Hay chances de unificación entre los dos vehículos que veíamos recién, entre los que van por el kirchnerismo y el peronismo federal? Bueno, seguramente la estrategia de Barrio Nuevo no se va a poder juntar nunca con esta, ¿no? Ah, no. Barrio Nuevo va a apostar a cualquier cosa que no tenga olor a kirchnerismo, por lo tanto acá es muy difícil que pueda jugar. Bien. Sergio Palazzo, también integrante del Frente Sindical para el Modelo Nacional, él lidera la Corriente Federal de Trabajadores, que ya fue parte del armado de Unidad Ciudadana y que va a volver a jugar con el kirchnerismo en cualquiera de sus instancias, digamos. Si es una interna pejotista, mejor, y si no, será parte de un armado como el de Unidad Ciudadana, que estuvo por fuera, como en 2017. Y el tercero es Hugo Yasky, un kirchnerista de pura cepa, fue kirchnerista durante el gobierno de Néstor, durante los gobiernos de Cristina, y siguió siendo kirchnerista con Cristina fuera del poder, por lo tanto va a volver a apostar a Unidad Ciudadana. En ese auto tenemos actores que ya colaron dirigentes en la lista, que hoy son diputados nacionales y que seguramente irán por algunos cambios más. ¿Cambiaría algo si la situación judicial de Moyano que él denuncia está impulsada por el gobierno se agrava? No, creo que ya más a la izquierda de esto, digamos, Moyano como que llegó a su límite de combatividad, más a la izquierda que esto no puede ir, pero seguramente... ¿qué pasaría con el resto, no? Claro, seguramente lo que sí puede hacer es arrastrar a este polo más opositor a una porción más importante de sindicatos, o sacarlo más tiempo a la calle. Que acá, si querés, la diferencia entre el primer coche y este es la capacidad de paro, ¿no? Moyano ya demostró que tiene una capacidad de movilización muy importante, que puede colmar las calles, pero la CGT demostró que sigue teniendo la hegemonía de la huelga, fundamentalmente amparada en el Moyano está agitando un poco más, ¿no? El tema de las medidas de fuerza, está agitando un poco más al grupo, es como que lo va llevando de atrás. Está muy bien hecho el gráfico del auto, porque es una metáfora importante esa de que Moyano está de sí, atrás. Y ayer Boy ratificó este pedido de reapertura de paritarias, un pedido que empezó a extenderse por el mercado laboral y que seguramente va a atraccionar a muchísimos otros gremios, fundamentalmente a los de la actividad privada. Parece como lógico, ¿no?, que haya una nueva paritaria por este tema de la cadena. Ahora lo que acabamos de ver es un informe objetivo. Lo que no queda claro en eso es cuál es el sistema de negociación. Paritaria trimestral, permanente, 6 meses, porque la verdad es que el índice inflacionario dejó a todos Han pasado despistados. cosas graves. Por ejemplo, en Córdoba capital, el intendente de la ciudad ató a los salarios a la inflación que da San Luis y Córdoba, por ejemplo, que está por encima de lo que dimos nosotros acá con Mariano, y eso lo hace de manera mensual. Entonces el salario se actualiza sistemáticamente, pero también es muy complicado para los municipios mantener esta situación porque la recaudación ha caído. Si hay menos venta, evidentemente va para abajo. El último auto es el de Cambiemos. Anteúltimo, faltan dos. Mirá. ¿Dos autos? Uno que está medio en soledad, Pablo Micheli, que ya en 2017 jugó con Pino Solanas, ahora vuelve a apostar con Pino Solanas. En soledad también fue en las PASO del año pasado, que no superó el umbral del 1,5%, pero está jugando ahí viendo si además puede colarse en algún armado que lo supere, ¿no?, que lo trascienda. Y el cuarto es el de Cambiemos, que tiene a Ramón Ayala, el emblema del sindicalismo amarillo, si querés, el emblema del sindicalismo amarillo. El heredero del Momo Venegas. El heredero del Momo Venegas. Bueno, esos forman parte de Cambiemos, digamos. Un hombre de la UATRE que además coló a algunos de sus personajes en la lista, que tiene algún que otro diputado nacional, y tiene un armado cada vez menor que se fue erosionando con el correr de los días, y que de hecho hoy, si querés el dato curioso, es que confirmó la UATRE Tucumán que va a participar del armado del peronismo que está haciendo el 17 de octubre Luis Mansur, por lo tanto empiezan a caérsele algunos soldados. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Está todo bien? Bueno, el auto que cambiamos ya está, acaba de decir Jorge. El auto que cambiamos es el de Ramón Ayala. Un rato de esto, ¿Qué Ahí estás está viendo? Ahí está manejando Ramón. Bueno, ese es el auto que cambiamos, está Ramón Ayala. Nos vamos al corte. Jorge, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al corte? Dale, en un ratito vamos a hablar un poco más de economía, vamos a ver si Lautaro tiene algún informe realizado. Ya en un ratito seguimos con ADN. Chao.